Doctor Ambrosio Ortiz, no sé si ya se encuentra en línea. ¿Nos escucha? Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Estoy compartiendo mi presentación. Por favor, para que probemos y no haya ningún contratiempo. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer al comité organizador de esta Permítame un instante, lo presento. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos para continuar con las ponencias del día de hoy. En este momento para mí es un placer presentar al doctor Ambrosio Ortiz Ramírez. Él es parte del Instituto Politécnico Nacional y el día de hoy nos va a presentar su ponencia titulada Valuaciones de opciones europeas por Montecarlo con el modelo de volatilidad estocástica de Heston. Así que ahora sí, adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, doctora. Pues antes que nada quiero agradecer al comité organizador por aceptarme esta ponencia. Como usted mencionó, estoy en el Instituto Politécnico Nacional y para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Veo que hay muchos jóvenes entusiastas. Digo, yo también soy de provincia, nada más que mi carrera la he hecho aquí en Ciudad de México y espero que esta plática les sirva a ustedes jóvenes y a nuestro público que nos está escuchando, porque esta presentación, este modelo que les voy a hacer hoy forma parte de las investigaciones que he hecho con licenciistas y otros colegas, ¿no? Entonces comenzamos, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Pues vamos a abordar la evaluación de opciones europeas con modelo de volatilidad estocástica de Heston, que es del 93, es un artículo seminal, y lo vamos a hacer por Montecarlo. Entonces para ello vamos a hacer las características teóricas del modelo, así como la forma de evaluación del artículo seminal de Heston, y en este contexto la simulación de Montecarlo se refiere a generar trayectorias artificiales del peso activo subyacente y su varianza a lo largo del tiempo, ¿no? Como en un sistema de condiciones estocásticas con correlación. Entonces, con las trayectorias que vamos a generar, podemos obtener precios de opciones europeas o de otro tipo, ¿no? Depende de la posición de pago. Entonces, para ello vamos a plantear la discretación del sistema en un esquema de Euler y ejecutaremos un ejercicio de Montecarlo con variaciones en los parámetros del modelo con su correspondiente efecto en la distribución del subyacente y su varianza, ¿no? Entonces, algunos antecedentes del contenido de esta presentación. Vamos a ver introducción, metodología, vamos a ver algunos ejemplos clásicos, yo supongo clásicos de simulación, vamos a ver algunas definiciones de derivado financiero y después pasamos a presentar el modelo de Black-Scholes-Merton, que es algo estándar en la industria y en la academia. Pasamos después al modelo de Heston, donde presento la estructura y el método de Montecarlo, ¿no? Entonces, algunos resultados, que eso lo vamos a ver más en la parte práctica, algunas conclusiones, ¿no? Entonces, en sus orígenes, como ustedes ya conocen, Montecarlo se conocieron bajo nombres más genéricos como muestreo estadístico, y el nombre viene de Stanley Ulam y Neumann y Metropolis, donde utilizaron esta referencia a un famoso casino en Mónaco, donde el tío Ulam pedía dinero prestado para jugar, ¿no? Entonces, el problema que el uso más inicial es el de Enrico Fermi, en el cual utilizó un método aleatorio para calcular las pérdidas del neutrón, ¿no? Descubierto por Chadwick. Métodos Montecarlo son fundamentales en la simulación del proyecto Manhattan, que fue precursor de la bomba atómica, y aunque estaban limitados por las herramientas computacionales de esa época, pues utilizaron para llegar a resultados interesantes, ¿no? Los métodos Montecarlo son métodos de muestreo que están basados en teoría de probabilidad, están sustentados en un número determinado de ensayos de los cuales se extrae información de interés. Por lo mismo, se basa en dos resultados que ustedes conocen, que es el teorema del límite central y la ley de los grandes números, ¿no? El teorema del límite central, como ustedes saben, es si tenemos una asociación de variables sectores independientes y distribuidas con la misma media, la misma varianza, pues en teoría converge en distribución una normal estándar, ¿no? Y la ley de los grandes números, mientras que mayor relaciones hagamos de un cierto proceso, pues converge a algo, que esta convergencia se puede dar en probabilidad. Ejemplos clásicos, tenemos el área bajo la curva de una función. Como sabemos, en la integral de Riemann podemos ir aproximando, aumentar límites superiores, límites inferiores y hacer el límite de esas características que tiene la integral de Riemann, y digamos que pues, es un tercio, no un número. Pero también la podemos hacer con Montecarlo, ¿no? ¿Qué hacemos? Generamos n pares x, y y de uniformes, de las cuales contamos los puntos debajo de la curva y después la integral se aproxima como relación del número de puntos debajo de la curva y el número total de puntos, ¿no? Que es el área sobrada que vemos en la esquina gráfica. Aquí tenemos el dominio de la función, hacemos la integral, metemos el programa con la condición que sean menores o igual que los que tengamos y hacemos el cálculo, ¿no? Después, otro problema clásico de Montecarlo es hacer el cálculo de pi, en la cual tenemos un cuadrado radio 1 y estamos en la circunferencia de radio igual a 0.5. Metemos la ecuación de la circunferencia, generamos las variables x, y y uniformes en el dominio 0,1. Contamos solo los que cumplen con la desigualdad. Entonces veamos aquí esta desigualdad. Después calculamos el círculo como pi por radio al cuadrado. De aquí si r igual a 1/2, como vimos acá arribita. Entonces el área del círculo está dada por esta ecuación. De aquí tenemos pi como una aproximación de 4 veces el área. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esta simulación es como lanzar dados a este cuadrito, y lo que hacemos es
calcular los puntos de casos favorables y casos totales, ¿no? Entonces, pi va a ser, a mayor número de muestras, la aproximación va a ser mucho mejor, ¿no? Después, entramos a la parte de que es un derivado financiero, que es un contrato privado cuyo valor depende de un activo subyacente, en el cual puede ser una tasa de interés, una acción, un commodity o una divisa, ¿no? Derivados abarcan desde forwards futuros hasta contratos no lineales como opciones y swaps, ¿no? Hasta productos más complejos como son las notas estructuradas o opciones exóticas, ¿no? ¿Qué es una opción financiera? Es un contrato que por el pago de una prima da a su tenedor, si el comprador, el derecho más no la obligación de comprar o vender el subyacente a un precio determinado, ¿no? Esos subyacentes pueden ser bienes, acciones, índices bursátiles, divisas, futuros, tasa de interés, etcétera, ¿no? Dos conceptos. El primero, que es donde se adquiere o se otorga la posibilidad de comprar el subyacente a un precio strike, se llama call, ¿no? U opción de compra, y puede ser posición larga si se compra el call o posición corta si se vende el call. La opción donde, al contrario, vendemos el subyacente a un precio de ejercicio se llama put. Y igual posición larga o posición corta si se compra o si se vende el put, ¿no? De esta manera, la posición que está en una opción es independiente a la progresión que viene del producto, es decir, la posibilidad de comprar o vender el subyacente. A manera de resumen, si se compran opciones, tiene posición larga en un call o un put, o si se venden opciones, igual tienes posición corta en un call o un put, ¿no? De esta manera, la opción de pago de una opción de compra está dada por GS sub T, donde T denota el vencimiento, que es phi, por el máximo de ese T y K, ¿no? A diferencia de dos cantidades. O donde phi es una variable indicadora que puede ser -1 para posición corta y 1 para posición larga, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición de una venta, pues, tenemos la misma función de pago, que es el phi por K menos S sub T, donde tenemos phi, la función indicador, y es el máximo de la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio subyacente al final, ¿no? Pues de esta manera, la opción de pago, pues no es la inversa de un call, no es la inversa de un put, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques de la evaluación de opciones? Pues tenemos 3 en general: es el probabilista, ecuación de diferenciales parciales y Monte Carlo, ¿no? En el probabilista, la esperanza de la opción de pago es bajo una medida neutral a riesgo, que es utilizar un Black-Scholes en el 73. El otro es utilizar ecuación de diferenciales parciales, donde el enfoque de Merton mediante un portafolio, donde plantea allí posiciones en una opción y en un subyacente, y mediante cambios nada más en los precios de ambos activos, deriva una ecuación diferencial parcial, en la cual mediante cambios de variable llegamos a la ecuación de calor, ¿no? Entonces, mediante la ecuación de calor regresamos a ese cambio de variable y encontramos el precio del call y el put, ¿no? El otro enfoque es por Monte Carlo, donde el cual en un mundo neutral a riesgo, es decir, el valor de un activo contingente como una opción es la esperanza del pago descontado con una medida martingala neutral a riesgo, y esta medida de probabilidad hace que todos los factores de riesgo, como acciones, índices, divisas, criptomonedas, etcétera, se muevan, pongo ahí entre comillas, se muevan, porque el hecho es de que sean martingales, ¿no? Se mueven con la salida de riesgo, haciendo que los precios descontados sean martingales, ¿no? Y martingales es un concepto que se utiliza mucho en matemáticas, en finanzas matemáticas, en la cual es un proceso que es de suma cero o que no tiene tendencia, ¿no? En forma general. ¿Cuáles son los supuestos del modelo de Merton? Pues el primero, tasa de interés constante, el mercado opera en forma continua, los costos de acción e impuestos son cero, la acción no paga dividendos, las ventas en corto son permitidas, y además la volatilidad de la acción es conocida y es constante durante la vida de la opción, ¿no? Aquí el concepto de volatilidad es importante porque en el paper original, pues la volatilidad es constante, ¿no? Entonces, estas críticas hicieron que hubiera más desarrollo sobre ese concepto. Y aquí a continuación les presento las fórmulas que vienen en cualquier libro de finanzas, matemáticas o en algunas referencias que vienen al final de esta presentación. Vemos el precio del call, que está dado por la ecuación 1, el precio del put por esta ecuación, y quién es phi de D, la función de acumulado normal estándar, quién es D1 y quién es D2, ¿no? Entonces, de aquí algunas críticas que vienen de la volatilidad. Encontramos la evidencia empírica que hay asimetría, que es la curtosis, ¿no? Esto viene a partir de que la volatilidad del activo subyacente pues, es constante, ¿no? Entonces, en la práctica, estas volatilidades implícitas de opciones para diferentes plazos y precios de ejercicio no son constantes, ¿no? Y tienden a ser en forma de smile, como sonrisa, o de smile, ¿no? Que es una mueca. ¿Qué es la volatilidad implícita? Pues la volatilidad que hace que la diferencia del precio del mercado y el precio de Black-Scholes-Merton sea igual a cero, ¿no? Artículos seminales: Holy-White 87, Holy-White 88, y Steinstein 91 y Heston el 93, ¿no? Entonces, estos papers fueron los pioneros en el sentido de considerar a que esa volatilidad ya no fuera constante, ¿no? Y fuera conducida por un proceso estocástico, ¿no? Me refiero a las patrones de Smile, donde si aquí graficamos en el eje de las X una cantidad que es K sobre S, que se conoce como moneyness, y en el eje de las Y, la volatilidad implícita, pues observamos patrones de volatilidad implícita que el primero se refiere al Smile y el segundo se refiere al Smith, ¿no? Donde vemos que aquí es como simétrica en la parte de volatilidad, en cambio acá se observa una función decreciente de esta cantidad K sobre S, ¿no? Que se conoce como Smith, ¿no? Modelo de Heston, el proceso S sub T es conocido por un endogeno browniano. La volatilidad en este caso es conducida por un proceso tipo de Nulenbeck y además presenta regresión a la media.
que consideramos aquí el modelo Cox-Ross, que es un proceso asociado a un modelo de tasa de interés, y los procesos de Wiener obviamente están correlacionados en cuanto ponemos covarianza del primer movimiento browniano y el segundo, que es igual a rho de t, ¿no? Aquí la correlación pues, es constante, ¿no? Además, podemos presentar el modelo Heston. Nos observan aquí la primera ecuación que modela los cambios o rendimientos del proceso. Mío es una tendencia, y la raíz de B sub t, que es la volatilidad, ahora ya depende del tiempo, y tenemos el primer browniano. En este caso, la volatilidad está dada por un procesador de Nuremberg, que conocen ustedes en física, donde al hacer un cambio de variable y aplicar el lema DIT a un proceso seguido por la varianza, llegamos a la ecuación que describe la volatilidad. En este caso tenemos d sub db de t es igual a kappa por teta menos b sub t por dt más sigma por raíz de b sub t por el segundo browniano, ¿no? Donde esta beta es igual a kappa sobre 2, delta es igual a delta sobre 2 y teta es igual a delta cuadrada sobre kappa, ¿no? Aquí hay una consideración importante sobre este tipo de procesos, donde esta ecuación que ven aquí, 2k por teta mayor que sigma cuadrada, esta se conoce como la condición de Feller. Esto es importante porque si notan por acá tenemos la raíz. En esta condición de Feller nos asegura que siempre, si queremos tener valores positivos para la varianza, se tiene que cumplir que al hacer la desigualdad, siempre se tiene que cumplir que 2k Bueno, maestros, ¿sí nos escuchan? neutrales al riesgo, se obtiene una fórmula similar a la de Black-Scholes para evaluar una opción de compra, ¿no? El precio de la opción se obtiene al calcular la probabilidad que una opción de compra expire in the money, ¿no? ¿Qué significa in the money? Que el subyacente en el vencimiento sea mayor que el precio de ejercicio, ¿no? Para poder ejercerla, ¿no? Dice, aunque tal probabilidad no se puede calcular directamente, se puede obtener a través de la inversión de la opción característica del logaritmo del precio del activo subyacente, ¿no? Entonces llegamos a una fórmula semianalítica de evaluaciones de opciones mediante el modelo de estocástica, donde es similar, ¿no? S sub t por P1 menos K por P de t por P2, ¿no? El precio del put se obtiene a través de la paridad put call, está dada por la ecuación número 6, y observemos que aquí estas cantidades son probabilidades de que la opción expire en el condicionales al logaritmo del precio subyacente, ¿no? X igual al logaritmo de t igual a X, ¿no? Y sobre la probabilidad B sub t, ¿no? Ambas al tiempo t. Llegamos a la expresión de las P de J, que son las probabilidades. Tenemos 2, J igual a 1 sobre 2, como dice anteriormente, y además estas PJ están dadas por esta ecuación número 7, ¿no? Donde observamos aquí que esta integral, cuando uno la hace en la práctica, y como hay diferentes papers, esta parte real, pues hay que discretizar, pasar de esta integral a métodos de integración numérico, ¿no? Y esos dependen de si haces cuadratura gaussiana, Simpson u otras parecidas, ¿no? Entonces es la fórmula cerrada. Pasamos ahora a la parte de Monte Carlo, donde el modelo que como vimos se representa por un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas, donde están correlacionadas y además para obtener podemos utilizar métodos analíticos de simulación, ¿no? Puesto que es un proceso estocástico, entonces lo que hacemos es generar valores aleatorios que han resultado una trayectoria diferente en cada simulación, ¿no? Al cambiar los coeficientes, como vamos a ver en el notebook, rho y sigma se describe el comportamiento de las trayectorias al mostrar su efecto de manera gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bajo una medida neutral de riesgo, el modelo de gestión se puede plantear mediante dos ecuaciones, la 8 y la 9. Como pueden ver aquí, esta delta t representa un cambio en el tiempo que está asociado a la excitación. Tenemos aquí, además, que mu cambiamos por la R, es decir, la tasa libre de riesgo crédito, ¿no? Aquí, usualmente, cuando uno está haciendo las simulaciones, pues dice, bueno, un valor coherente, ¿no? Y pongo aquí libre de riesgo crédito porque aquí en la práctica, cuando uno lo quiere hacer sobre algún subyacente, pues es libre de riesgo crédito porque utilizamos CETES, ¿no? CETES, una curva de CETES que nos da el promedio de precios. Entonces, ¿cómo hacemos la simulación? Hacemos C0 como el precio spot y B sub 0 como la varianza inicial, generamos variables normales correlacionadas y utilizamos aquí la expresión de Cholesky y generamos series de trayectorias y hacer variaciones de los parámetros, ¿no? Aquí hay dos observaciones a la hora de hacer la serie de la simulación, ¿no? Una de ellas es la velocidad con la cual converge el proceso de evaluación de la volatilidad, ¿no? La segunda ecuación del modelo de Heston, que es el proceso de raíz, ¿no? Y el segundo es la posibilidad de que se generen valores negativos de B sub t, ¿no? Aun cuando se cumpla la condición de Feller. Entonces, para resolver esto tenemos dos maneras, es utilizar el máximo entre 0 y B sub t, o que es el truncamiento, o usar reflexión, ¿no? Que es cambiar B sub t por el valor absoluto de B sub t, ¿no? Entonces, otro enfoque pues, es hacer la simulación del proceso de la varianza, que es el proceso de Cox-Ross, y es una G cuadrada, ¿no? Y sobre eso hay bastantes desarrollos. ¿Cuál es el procedimiento? Pues tenemos aquí los parámetros, S sub 0, R q sigma n delta tm, la varianza inicial, y los parámetros de volatilidad que están dados por el usuario, ¿no? Y además, sí, es opción de compras y venta, ¿no? Doctor ¿Qué hacemos? Ambrosio, Descomponemos el tiempo. 5 minutos, sí. por favor. En T y N, dígame. No, digo, le quedan 5 minutos, por favor. Sí, claro. Gracias. Entonces, hacemos con Cholesky y ¿qué es lo que hace? Transformamos aquí en el producto dos matrices, hacemos la distribución
Y paso número 2, paso número 3, donde vemos aquí que cuando lo pasamos a un lenguaje de programación, pasamos B sub t igual al máximo entre 0 y B sub t, donde las excepciones son normales, ¿no? Entonces, si me permiten aquí, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla, doctora? Sí, sí se ve. Sí se ve tu Adelante. pantalla. Gracias. Entonces, el notebook que está a disposición de los que me quieren escribir, o se lo mando a usted, doctora, tenemos aquí, planteamos el modelo. Saben, aquí lo hacemos en Jupyter, o igual lo podemos hacer en Google Colab. Los paquetes, los parámetros iniciales, definimos una función, como dice la metodología, que haga esto. Los valores, iniciamos S y B, la de Cholesky, los valores iniciales del subyacente y de la volatilidad. Aquí es donde hacemos el DW, que es, hacemos la de Cholesky y multiplicamos, hacemos el producto punto entre la de Cholesky y los normales, ¿no? Porque decíamos que tiene correlación. Y además, la discretización, como dicen las ecuaciones que están en la presentación, pues están aquí, ¿no? El proceso que corre al subyacente o al activo, y para la varianza, ¿no? Que estas ecuaciones son las que proveen, ¿no? Y noten por acá que podemos ponerlo dos veces, ¿no? Una aquí como el máximo entre B de t, o el máximo entre B sub t y 0, ¿no? De esta manera mandamos llamar a la función y veamos que nos da con 100,000 trayectorias, número de filas, número de renglones. ¿Quién es ese? Noten, por aquí todos empiezan en 100, pero lo que nos interesa son los valores finales, ¿no? Los valores finales, que son estos, ¿no? Ese es 1, la estructura. Y ven aquí, cuando estamos haciendo la simulación, cómo generamos la nube de trayectorias, ¿no? Empezamos de un S sub 0 igual a 100, y lo que nos da aquí es la discretización de 252 partes iguales. Entonces, para cada instante, como dicen en probabilidad, cada W sub 0 genera una variable aleatoria, y para cada trayectoria generamos una observación de esa variable, ¿no? Eso lo hacemos n veces, ¿no? Igual generamos, si vieron por acá, tenemos aquí B, y después el proceso para la varianza. Para la función de pago, ya saben, aquí traemos valor presente, el promedio de la función de pago, y 0, y calculamos el precio del call, ¿no? Si ven por acá, tienen la función de pago, traemos valor presente con la tasa de riesgo, la función de pago, y nos da el precio del call, el precio del put. Graficamos la varianza integral versus el precio del activo. Obviamente, como estamos haciendo correlaciones, pues esto se conoce como una cópula. No voy a hablar tanto sobre eso, pero bueno, aquí nos da las variaciones en el activo y la volatilidad. Generamos las trayectorias y vemos los valores finales, ¿no? Lo que nos interesa son los valores finales, ¿no? Hacemos el histograma y vemos que es simétrica negativa, ¿no? Es decir, el sesgo, aquí vemos la normal, en rojito, y verde la distribución. Igual hacemos la gráfica de los valores finales de la varianza y vemos aquí que es asimétrica, ¿no? Podemos hacer más experimentos, es decir, aquí puedo cambiarle a ρ. Si yo cambio aquí la ρ o la sigma, nos va a dar diferente distribución, ¿no? Por ejemplo, si aquí le cambio que sea una que estaba negativa y lo cambio a positiva, y le doy que me ejecute las simulaciones a n pasos con esos nuevos parámetros, pues vamos a ver que cambia la distribución, es decir, cambia la forma en que estamos viendo cómo se hace los efectos del parámetro de correlación tienen influencia sobre la distribución de los rendimientos, ¿no? Creo que aquí ya se trabó. Bueno, paso ya a las conclusiones, doctora. Sí, muchísimas gracias. Entonces, sí, hicimos una simulación Monte Carlo con funciones europeas. Además, suponemos que los parámetros del modelo están dados. Otros enfoques pueden ser verosimilitud, funciones de pérdida. Hacemos el histograma de los valores finales de S sub t y B sub t. ¿Qué observamos? Que el Monte Carlo está basado en técnicas de muestreo estadístico, centro y proceso estocástico. Sí, es muy versátil la simulación Monte Carlo porque tiene aplicaciones en física, química, economía, finanzas colectivas, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son los hallazgos más importantes, no? Aquí, este proceso quiere decir que teta jala hacia un promedio, B sub t es jalado hacia un valor de largo plazo teta a una tasa determinada por la velocidad de evolución a la media cap, ¿no? ¿Qué hacemos? Hicimos un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas, hacemos la discretización, es decir, dividimos la evolución de tiempo en el número de pasos de tiempo y observamos que al hacer la estática comparativa, el coeficiente ρ modela el sesgo y el coeficiente de volatilidad de la varianza sigma modela la kurtosis de la densidad de los rendimientos, ¿no? Respectivamente. Y bueno, esto por mi parte, ahí están algunas referencias. Gracias, doctora. Al contrario, muchísimas gracias. Un aplauso para el doctor Ambrosio, por favor. Tenemos el tiempo muy escaso porque continuamos después de esta presentación con la plenaria. Tal vez tengamos tiempo para solamente una pregunta. Por favor, ¿de qué lado tenemos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Flores Merino. Tengo, algunas preguntas.
¿qué ventajas tiene utilizar su modelo, el modelo de Heston, y la volatilidad implícita en la opción, si ya lo ha comparado con las opciones directamente en el mercado de derivados, o ha hecho backtesting para comparar la volatilidad que le da, por ejemplo, algunos brokers a ciertas opciones, o ya la volatilidad calculada con el modelo de Heston? Y también otra pregunta sería, ¿por qué no utiliza la TIE de fondeo o la tasa software o la LIBOR para la, ¿cómo se llama?, la tasa libre de riesgo? Sí, gracias. Interesantes preguntas. Bueno, la primera, ¿cuáles son las ventajas de utilizar ese tipo de modelo? Bueno, la primera es que, bueno, si buscan en internet o buscan parte de lo que he hecho, pero yo se los explico aquí de manera muy sencilla, es lo siguiente. El modelo de Heston proporciona curvas de volatilidades implícitas que son muy parecidas a lo que da el mercado, ¿sí? Si uno grafica o baja de los vectores de precio, baja esas curvas de volatilidades, pues van a ser muy similares a lo que observamos en el mercado, ¿no? Ahora, la cuestión, como tú dices, en cuanto a la tasa libre de riesgo, pues ha habido cambios, ¿no? Tú te refieres a la SOFR, ¿no? Que es una tasa de Sovereign Offer Rate Night, ¿no? Algo así es lo que sigue. ¿Por qué se utiliza esta tasa ya ahorita en los mercados? Bueno, resulta que para operaciones que son en... Sí, bueno. No lo escuchamos. ¿Podría abrir su micrófono? Perdón, es que usted me silenció. Bueno, perdón. Decíamos sobre la tasa libre de riesgo, ¿no? Que se utiliza, yo ahí puse CETES, ¿no? Pero al que se refiere el alumno o el compañero es que esa tasa, SOFR, se utiliza para operaciones en dólares, ¿no? Entonces, pues si quisiera uno hacer valoración de opciones sobre el tipo de cambio, entonces utilizaríamos ya no la tasa libre de riesgo, sino la diferencia entre la tasa libre de riesgo local menos la extranjera, es lo que dice la teoría, ¿no? Para hacer evaluación bajo esencia de arbitraje, ¿no? Y la última pregunta que me hiciste es, bueno, si hemos utilizado backtesting, pues backtesting tiene varias excepciones, ¿no? Una, en cuanto a backtesting en riesgo mercado, en general, backtesting se refiere a medir la eficiencia de un modelo de valor en riesgo, ¿no? Es decir, si tú calculas el VaR a un día y haces tu market al T+1 y haces la diferencia, si tu VaR pronosticó, entre comillas, una pérdida que puede tener cierta posición en un portafolio, entonces quiere decir que si excedió esa pérdida, quiere decir que tu modelo no es que esté incorrecto, sino que está sujeto a efectos externos, ¿no? Es decir, rebasó tu pérdida a lo que pronosticó tu VaR. Después, backtesting también se utiliza en trading, ¿no? Es decir, haces una parte de decir hacia atrás si tu modelo de trading se anticipó a los movimientos del mercado, ¿no? Y sobre eso hay mucha literatura, ¿no? No sé si contesté tus preguntas, compañero. Sí, bueno, nos dice que sí, muchísimas gracias. Pues nuevamente un aplauso para el doctor Ambrosio Ortiz Ramírez. Gracias. Gracias. No, gracias a usted. Estoy a sus órdenes, doctora. Cualquier cosa le puedo mandar investigación compartimos con usted cualquier información que puedan tener o inquietud que tengan sus alumnos. Claro que sí, le agradecemos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues entonces vamos a continuar en unos instantes más con la plenaria de la segunda plenaria del día de hoy. Así que les pido que no se muevan de sus asientos.